Hablando de efemérides, por cierto, que mañana se cumplen 2 años de la invasión rusa a Ucrania. Y voy hasta Kiev. Ahí tengo a Jorge Agobián, de La Voz de América. Jorge, bienvenido a Panamá. Buenas tardes a ti hasta Kiev. Muy buenas tardes, aquí son las 2:06 de la tarde en la capital ucraniana. Como lo mencionas, pues mañana se cumplen 2 años. Este país entra básicamente en el tercer año bajo asedio por las tropas rusas desde que el 24 de febrero del 2022 inició esta invasión a gran escala. Te puedo comentar que, bueno, estamos en Kiev, donde lo primero que tengo que decir, hay una normalidad que para nada es normal o es convencional. Gente en la calle, te puedo decir lo que veo ahora, gente en la calle, caminando, sonriendo, yendo a la escuela, mujeres con niños, carros. Pareciera que esta es cualquier capital del mundo, donde la vida cotidiana ocurre normalmente, pero sí hay un estado de tensión que ya lleva 2 años, porque aquí en cualquier momento se encienden esas alarmas, una sirena en altavoz que alerta a la población de que posiblemente tenga que ir a un refugio porque podría haber un ataque ruso en esta área de la región de Kiev o en la capital del país. Ese es lo primero. Y mucha gente con la que hemos hablado en estos últimos días aquí en Kiev, pues nos han dicho que sienten temor de que en las próximas horas, sobre todo hacia el día de mañana, pueda haber un ataque de Rusia aquí en la capital o en las áreas cercanas a la capital, algo que ya ha ocurrido incluso en enero de este año. Y todo eso debido a la situación en la que Ucrania llega a este momento en el que es un momento difícil para las tropas en el campo de batalla en Ucrania, porque hace tan solo el fin de semana pasada Ucrania perdió uno de los territorios, Avdiivka, ocupado ahora por Rusia, y las tropas de Rusia parecieran estar organizándose y estacionándose en zonas que incluso habían ocupado y donde los ucranianos los hicieron retroceder en 2022 al inicio de la invasión. Entonces la situación es, según las propias palabras del presidente ucraniano, extremadamente difícil en el campo de batalla porque necesitan o tienen escasez de municiones y de sistemas para poder seguir adelante en su contraofensiva. También mientras espera la gente pues muy esperanzada, digamos, la ayuda que pueda llegar de los aliados de Ucrania, la ayuda militar, la asistencia, la de Estados Unidos, que está estancada en el Congreso de Estados Unidos desde hace 2 meses y que ha sido muy difícil que las dos partes políticas allá en Washington se pongan de acuerdo para poder seguir manteniendo esa ayuda militar a este país. La gente está muy preocupada, pero esperanzada de que eso pueda ocurrir. Porque Jorge, te preguntaba de qué vive Ucrania, porque básicamente era una economía agrícola, el gran granero de Europa, que ahora mismo no puede sacar ese trigo y todo eso que le daba ingresos, no tiene esa mano de obra porque son jóvenes que ahora mismo están en el frente de batalla. Es decir, ¿de qué está viviendo Ucrania en este momento? Te puedo decir que viajamos a varias de las zonas más afectadas, destruidas, donde edificios, casas, escuelas, carreteras destruidas, destrucción que comenzó en el 2022 y se mantiene como que si hubiera ocurrido el día de ayer. Wow. Hay un sentimiento de las personas de querer quedarse en este lugar. Fuimos a un pueblo llamado Izum, que está muy cerca de la frontera con Rusia, que fue atacado, ocupado por los rusos en 2022, pero luego los ucranianos hicieron retroceder. Y allí era una población de 50.000 habitantes, es lo que le llaman aquí una aldea. Y ahora hay solo 27.000 y 27.000 personas que están viviendo bajo los escombros. La destrucción se puede ver en cada esquina. Visitamos una escuela que fue ocupada por los rusos en esa ciudad o en ese pueblo de Izum. La escuela está completamente destruida. Los libros que estaban en las bibliotecas de los niños fueron quemados. La calefacción fue destruida y quemada. Los salones de clase, las paredes están destrozadas. Y hay un intento de la gente de comenzar a reconstruirlo. También visitamos Kharkiv, eso está a tan solo 40 kilómetros de la frontera. Allí lo más impresionante que pudimos ver es cómo ha comenzado a crearse una normalidad subterránea, a construir una vida subterránea en ese lugar donde las alarmas, esos sonidos de esas sirenas que te comento, suenan 1, 2 y hasta 10 veces en un mismo día. La vida cotidiana está interrumpida por estas alarmas y la gente se ha acostumbrado a ese sonido, pero allí se han construido o se comenzaron ya a construir escuelas subterráneas antibombas y antimisiles para que los niños puedan regresar a la educación presencial que ha estado
afectada grandísimamente por este conflicto. Hay más de 2 millones de niños, según UNICEF, que han sido afectados por esto. Y también en esa ciudad, pues, localizaron 5 estaciones de metro y han construido en las estaciones de metro escuelas o salones de clase para que los niños puedan ir a esas escuelas. Allí estuvimos y te das cuenta de que la ingenuidad de los niños en algunos casos no es el pensamiento de un niño en una situación normal, Claro. pero en el momento en el que te dicen, por ejemplo, no vayas a tal lugar, un niño te dice, no vayas al patio de mi casa porque ahí puede haber minas. Esa es la manera en la que están viviendo los ucranianos, una situación en la que esperan pueda terminar lo más pronto posible, pero aunque no hay un fin o un cese al fuego, al menos en el corto plazo previsible. El ingeniero José Blandón está con nosotros, Jorge. Buenos días, Jorge. Buenos días. Oiga, usted como periodista que está ya en el área, ¿usted nos puede decir cuál es el estado de ánimo de la población con respecto a Rusia? ¿Es un sentimiento antirruso? Porque el discurso oficial del presidente Vladimir Putin es que Rusia fue un invento de Stalin, lo que conocemos la historia. Que Ucrania fue un invento de Stalin. Perdón, que Ucrania fue un invento de Stalin. Lo que conocemos la historia de Ucrania. Sabemos que eso no es así, pero ¿cómo piensa la población ucraniana con respecto a los rusos y estos ataques que se están dando en estos momentos? Te lo puedo describir aquí, bajo de este balcón del hotel donde me encuentro, está una de las principales iglesias y hay una colección de tanques rusos que fueron destruidos por las tropas ucranianas y allí tú puedes leer, los tanques han sido rayados, escritos por los propios habitantes de Kiev, palabras o insultos hacia Vladimir Putin, y ese es el sentimiento que hay acá. Ellos dicen, esta es nuestra tierra y nadie nos las puede quitar y nadie nos puede invadir. El miedo, el temor que siente la gente está también atado a esa resiliencia que tienen para poder mantenerse en este tiempo. Visitaba tan solo hace 2 noches un bar aquí cerca de donde me encuentro y hablaba con el bartender, el que atiende el bar, y me decía algo que me retumba en la mente. Y decía, la gente no se puede olvidar de lo que está ocurriendo en Ucrania. El mundo no se puede olvidar, a pesar de que hay otros conflictos en los que la atención mediática está puesta ahora en Israel y Gaza. No se pueden olvidar porque lo que se vive en Ucrania no se ve ni siquiera en las películas. Es imposible, me decía, imaginárselo como en una película. La guerra es horrible, la guerra es muerte y la guerra es dolor. Él es una persona de 31 años que, según su edad, debería estar, digamos, en la edad para poder ir al frente de batalla y unirse a las tropas ucranianas. Pero tiene una discapacidad y no puede hacerlo. Y me comentaba que sus amigos sí han tenido que ir al frente de batalla. 2 de ellos han muerto en este periodo de 2 años. Y se le cortaba la voz y hacía una pausa de segundos muy larga, siendo que es muy difícil, pero que si a él le tocara tener que ir a defender a su país, lo haría. Y entonces ese es, creo, el sentimiento de la mayoría de la gente con la que hemos estado hablando acá en Ucrania en estas 2 semanas. Jorge, ¿crees que, bueno, y tú dijiste algo que ha sido clave, la guerra de Gaza a Israel, la guerra de Israel y contra Hamas en Gaza, ha hecho que tal vez el enfoque del mundo pues se salga de Ucrania? ¿Estaría Ucrania dispuesta a ceder territorio a cambio de paz? Es decir, cederle a los rusos esa región del Donbass y la península de Crimea, pero ya, bueno, dejemos la fiesta en paz y quedemos como estamos. No hay una señal clara de que eso vaya a ocurrir. De hecho, si uno sigue el discurso del presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, eso no va a ocurrir. Y aunque ha dicho él mismo en los últimos días que a pesar de la propaganda rusa y a pesar de las intenciones rusas, el pueblo de Ucrania va a ganar, son palabras de él, que ha mantenido en estos 2 años, pero que las ha, por supuesto, vocabilizado muchísimo más en los últimos días, porque estamos en estos días sensibles por los 2 años de la invasión. Eso aparentemente no va a ocurrir. Por parte de Rusia sí hay una intención de que eso ocurra, al menos en la última entrevista que hizo el presidente Vladimir Putin. Pero también, aunque la situación, y según el presidente de este país, es extremadamente difícil en lugares donde las fuerzas rusas se están posicionando en este momento, aprovechando lo que pareciera es un momento bajo para Ucrania, porque no ha recibido la ayuda militar que recibía, por ejemplo, de Estados Unidos o de los aliados en Europa, y no tienen la artillería necesaria para esta contraofensiva.
las fuerzas rusas se están colocando en zonas estratégicas, incluso en Kharkiv, que está, como les decía al principio, a 40 kilómetros de la frontera. Esa es una zona ocupada. Y el temor allí es que las fuerzas rusas vuelvan a ocupar esa zona luego de que fueron retrocedidos por las tropas ucranianas. Entonces, pareciera que no hay intención de rendirse en este conflicto por parte, al menos por la parte de la contraofensiva de Ucrania, pero también las posibilidades del éxito de Ucrania se ven cada día más oscuras debido a la falta de, como han dicho, de esos recursos. Por ejemplo, en Estados Unidos hay en discusión desde hace 2 meses 60.000 millones de dólares en artillería, en ayuda militar para Ucrania, y eso está estancado en el país debido a divisiones políticas, republicanos y demócratas en Washington, algo que la gente aquí nos decía, incluso si Estados Unidos no nos ayuda, los europeos no nos van a dejar solos. Existe todavía ese sentimiento de que, en la gente con la que hemos hablado, de que al menos los países mucho más cercanos a Ucrania no dejarán sola a Ucrania porque saben el desafío y el riesgo que existe para otros países en Europa. ¿Por dónde llegaste, Jorge? ¿Cómo hiciste para entrar a Kiev? Bueno, ¿Por Polonia? bueno, ¿Por Turquía? ¿Cómo llegaste? Y se puede saber. Sí, se puede saber, obviamente. Sí, claro. Hay que destacar, desde hace 2 años no hay vuelos, no hay vuelos aterrizando en Ucrania. Para poder llegar acá tuvimos que hacer un viaje larguísimo, primero en avión desde Estados Unidos hasta Polonia. De Polonia tomar un carro y viajar 10 horas de carretera hasta la frontera entre Polonia y Ucrania, y a partir de allí comenzar el camino hacia Kiev. Fue nada fácil el viaje, pero es la única manera de entrar a Ucrania, obviamente luego de la realidad desde hace 2 años. Y la primera impresión que te da al llegar a Ucrania es el deterioro de las carreteras. Muy deterioradas las carreteras. Porque tú estás muy cerca de donde fue la Revolución Naranja, hace ya 10 años, ¿no? En el punto donde estás parado exactamente. Al fondo está la plaza de Maidán, y allí han colocado, de hecho, durante la mañana del día de hoy, miles de banderas ucranianas que representan cada una de las vidas que se han perdido en estos últimos años aquí en el conflicto. Bueno, Jorge, pues felicidades, suerte y sobre todo a cuidarse. Jorge Gavián, La Voz de América, está en Kiev, como pueden ver, y que mañana se cumplen 2 años de esta invasión rusa el territorio de Ucrania. Bueno, y lo que ha dicho, miles de muertos que ha traído esta guerra y esta zozobra. Gracias, Jorge, y buenas tardes a ti. Saludos. Buenas tardes.